todos. Vamos a empezar la clase. Antes de empezar la clase, solamente como comentario, ya les había comentado a alguno de ustedes, el primer examen está bastante fácil, ¿no es cierto? El segundo ya no. Sí, demasiado fácil. El primer examen usualmente es fácil, o regular, fácil. El segundo examen sí es muy difícil. Les comento para que vayan a estudiar. Sí es muy difícil. Dice la leyenda urbana que es el más difícil de todo cirugía 1. Dice, no lo sé si será cierto, incluyendo oftalmología. Entonces, por si acaso les digo para que vayan estudiando. De repente algunos se fían y después dicen, ay, doctora, yo pensé que iba a estar fácil. Ya, suficiente con uno fácil. E incluso pueden haber 2 o 3 preguntas asociadas a imágenes. O sea, yo les pregunto algo, hago un caso clínico y les pongo una imagen. Y ustedes de repente, la pregunta puede ser el diagnóstico, puede ser el plan de tratamiento, lo que pues, o lo que van a solicitar, no sé, qué sería lo primero que solicitaría en este paciente, no sé, lo que fuese. Les comento esto para que lo tomen en consideración y también pongan atención, porque la imagen puede ser en cualquier clase, no solamente de cualquier clase. Bien chicos, dicho esto, vamos a empezar la clase que nos quedó la clase pasada, que nos quedaba muy poco tiempo realmente para hacer. Bien chicos, entonces vamos a hablar de las neoplasias malignas del hígado, bueno, estos son los logros del aprendizaje, el plan de clase, no vamos a hacer pretextos por temas de tiempo. Y bien, dentro de los tumores malignos del hígado vamos a tener tumores hepáticos primitivos o primarios del hígado y otros que son secundarios, son los metastásicos. Dentro de los primarios vamos a tener epiteliales y no epiteliales. Y a la cabeza de los epiteliales el tumor hepático primario más frecuente, que es el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, 80% de los casos más o menos. El fibrolamelar es una variante que se da mayormente en pacientes jóvenes y que no eleva mucho la cafetoproteína. Después, en un 10-15% de los tumores hepáticos primitivos vamos a tener los colangiocarcinomas intrahepáticos, porque también tenemos los extrahepáticos. Y vamos a tener algunos otros tipos, como el hepatoblastoma, que ese es un carcinoma de hígado más frecuente en niños, bebés y niños básicamente. Y el cistoadenocarcinoma biliar, que después comentaremos algo muy breve, es el único tumor neoplásico maligno que su composición mayoritariamente es quística. ¿Okay? Entonces a veces pudiera confundir de repente con un quistidactídico, por ejemplo. Entonces a tenerlo en consideración. Y dentro de los tumores no epiteliales vamos a tener mangiopapiloma epitelioide, angiosarcomas, sarcomas, algunas otras variedades de angiosarcomas o células terminales, incluso hasta neuroendocrinos pueden haber primarios. Y otro tipo de tumores que es menos frecuente. Bien. Entonces no vamos a hablar de todos los tumores porque sería una cosa muy loca, que en 2 horas académicas hablemos de todos los tumores, pero vamos a hablar de los 3 tumores, quizás hasta 4 más importantes. Uno el hepatocarcinoma, segundo el colangiocarcinoma entre los primarios, algo muy breve de los cistoadenocarcinoma para que los tomen en cuenta, y las metástasis hepáticas, que pudiera ser de cualquier órgano o de cualquier estirpe celular, pero nos vamos a dirigir un poquito más a la metástasis hepática de carcinoma colorectal, que es lo más frecuente que vemos. Bien, en el hepatocarcinoma, como ustedes ven, es según el Globocán en 2020, está en el 10º lugar dentro de las neoplasias malignas. Y si ustedes ven ahí, más o menos entre hombres y mujeres van a 5 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, en los últimos años, 2023-2024, esto subió casi a 7 casos por 100.000 habitantes. Bien, entonces pudiera ser que en la consulta médica, acá más adelante de repente están haciendo su internado, y pudiera ser que en la hospitalización, en la sala de hospitalización o en consultorio externo podemos ver a Trinidad, una señora de 60 años que tiene una cirrosis hepática con NASH, con hipertensión portal, y que la vigilancia que le realizan en una ecografía que realizan en sus controles le encuentran un nódulo de 4 centímetros, le toman una tomografía trifásica y confirman que es un hepatocarcinoma. O pudiéramos tener el caso de Carlos, un paciente que ustedes ven en emergencia de repente, en algún tópico de emergencia en sus hospitales, que es un varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac, su mamá antecedente de que la madre tenía hepatitis B, que viene derivado de Apurímac por un dolor abdominal
hígado izquierdo y la sección anterior derecha del hígado. Entonces, la hepática derecha, la hepática media y izquierda casi no se ven porque están unidas por la gran masa celular. ¿Okay? Entonces, o podemos ver en la sala de shock trauma, o en la unidad de cuidados intensivos, de repente acompañando al médico residente o al médico asistente por alguna interconsulta, a José, un varón de 49 años, natural y procedente de Quito, con cirrosis hepática HIC, por hepatitis B, con shock séptico y un tumor hepático viral. Obviamente en un mal estado general con el shock séptico, intubado, en luz, vemos una gran extensión por la psiquis, circulación colateral y probablemente un tumor, como dije, un tumor hepático viral. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podríamos darle algún tratamiento curativo a alguno de estos tres pacientes o a ninguno de ellos o a alguno de ellos? Entonces, para respondernos esto, vamos a viajar a Ámsterdam. Ámsterdam tiene el aeropuerto bajo el nivel de mar más bajo de todo el mundo. Y en Ámsterdam, a comienzos de año, se dio el último congreso justamente el Congreso Europeo del Estudio del Hígado. O sea, para quien quiere ser gastroenterólogo, quiere ser oncólogo, quiere ser cirujano de hepatología, hay una asociación del estudio del hígado que se llama ASL, que tiene guías clínicas sobre ello y se van actualizando en el tiempo. Y es así que la última guía práctica clínica del carcinoma hepatocelular se publica justamente en febrero de este año, y en abril de este año se hace este congreso y pues, obviamente se hacen las presentaciones de las nuevas variaciones de la guía clínica. Y bueno, vamos a hablar primero de lo que va enfocado fundamentalmente al mejor tratamiento en la prevención. Ustedes en unos 3 años o un poquito más, casi 4, van a ser médicos servicios. Por lo tanto, van a tener la opción de hacer mucho tema de promoción y prevención de salud. Entonces, el hepatocarcinoma, el 80-90% de los hepatocarcinomas se asientan sobre hígados cirróticos. Los cirróticos en un 10-15%, a veces muchos de ellos de repente asentados a un virus de hepatitis B o hepatitis C de fondo, depende de los cirróticos, y en otros casos hígado sano. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es evitar de alguna manera o prevenir o promover de que la población no llegue a que tenga un hígado cirrótico, porque evidentemente eso va a predisponer a que pase un hepatocelular, aparte de las otras complicaciones propias del paciente cirrótico. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en la promoción es evitar el consumo de alcohol, ver el tema de detectar a tiempo o incluso hacer prácticas de prevención para el virus de hepatitis B, hepatitis C. El tema de la dieta es importante porque hoy por hoy el NASH, ¿no?, que finalmente deriva en la cirrosis, también está asociado a cirrosis y está asociado al carcinoma hepatocelular. Entonces tenemos que buscar algún tipo de promoción y prevención para nuestra población para justamente prevenir la aparición de hígados cirróticos o cirróticos. Para ello es importante promover algún tipo de programas de abstinencia, de repente beber socialmente, muy eventualmente bueno, pero no todos los sábados, ¿no?, como algunos jóvenes de ciertas universidades, que no es tan normal. El tema del tratamiento antiviral, que hoy por hoy sí tenemos programas de tratamiento antiviral, no solamente para hepatitis B, sino también para hepatitis C, y cambios en el estilo de vida. Es importante tenerlo en cuenta, que no solamente va a ayudar evidentemente a la cirrosis y a la prevención de cirrosis y por ende al carcinoma hepatocelular, sino en general va a ser de mucha ayuda para cualquier tipo de enfermedad. Y si en el caso ya llegaron un poco tarde y encontraron un paciente con un hígado cirrótico, hay que hacer un screening o un seguimiento de nuestros pacientes cirróticos, y es hacer una ecografía cada 6 meses, e incluso se está incluyendo el alto fetoproteína cada 6 meses. Entonces, si uno está de repente en un centro de salud y de repente está un poco lejos de la capital, de repente ver en el hospital, le hagan una ecografía cada 6 meses y una alta fetoproteína, el nivel 1, probablemente el nivel 2, entonces usted va revisando justamente eso, pero es necesario mandarlos a la capital de la región para poder hacer un screening de su centro de salud. Y la prevención y la vigilancia básica, porque hoy por hoy ya dentro del calendario de vacunaciones en algunos años atrás está la hepatitis B en la primera dosis de personas. Y lo que yo, por ejemplo, el profesor Cabezas del Instituto Nacional de Salud, es que justamente el resultado de un programa de vacunación efectivo hace muchos años atrás
que básicamente era una baja universidad salvo público todavía, ¿no? Por lo menos hasta el 2020, ¿no? Entonces es importante promover justamente esa vacunación. ¿Por qué es importante esa vacunación? Y dentro de esa prevención y vigilancia, tenemos que tratar de prevenir que aparezca, ¿no? Y con eso la vacuna de hepatitis B, que es lo que tenemos, no tenemos para hepatitis C, pero sí tenemos para hepatitis B. Y cuando ya el tema ya es inminente y ya lo tienen, lo importante también es hacer campañas de detección de pacientes que tengan hepatitis B o hepatitis C para poder tratarlos a tiempo. Por ejemplo, los pacientes con hepatitis B tienen que ser tratados con análogos de nucleósidos y esto nos va a ayudar a prevenir la aparición del carcinoma hepatocelular de novo o recurrente. Cuando hablo de recurrente, de repente lo tuvo, se hizo un tipo de tratamiento, vamos a decir, una sesión quirúrgica y después vuelve a aparecer. Si es que no lo tratamos efectivamente con estos análogos de nucleósidos. Si tenemos pacientes con virus de hepatitis C, igualmente y fibrosis, cuando tienen hepatitis C y fibrosis, estos tienen que ser tratados con antivirales de acción directa, justamente para evitar las complicaciones de la cirrosis, incluyendo el carcinoma hepatocelular. Y los pacientes también que tienen virus de hepatitis C y fueron diagnosticados y tratados luego regionalmente, sea con ablación, cirugía o trasplante con virus de hepatitis C, el paciente también tiene que continuar recibiendo también su medicación para virus de hepatitis C. Que todavía estamos ultimando un poco clientes, sin embargo, es lo que más o menos se estuvieron recomendando en la ciudad. Es importante que ustedes también sepan y que lean, pues, primero, de que existe un Día Mundial de la Hepatitis B, que es el 28 de julio, que coincide con nuestro aniversario patrio, pero que sería una buena fecha, o cuando menos durante esa semana, donde ustedes pudieran promover y prevenir, hacer campañas de promoción, probablemente justamente de la lucha contra la hepatitis B. Y para la hepatitis C, el Día Internacional es el 1 de octubre. Entonces, es importante también que ustedes tengan en consideración que existen normas técnicas desde 2018 del Ministerio de Salud sobre justamente políticas de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento, tanto en hepatitis B como en hepatitis C. ¿Okay? Es importante que lo tengan en cuenta porque estas normas no salieron de la noche a la mañana y fue el trabajo de muchas personas, sobre todo médicos, hepatólogos y infectólogos, para que pudieran salir estas normativas y finalmente se pudiera tener la medicación para todos, no solamente para un grupo seleccionado de pacientes que de repente con su nivel económico pudieran tener acceso a esa medicación. Pero definitivamente es mejor prevenir antes que tratar. Bueno, el tema de los estilos de vida y esto que comentábamos del screening en pacientes cirróticos, de ecografía cada 6 meses. Entonces acá están ustedes haciendo su serúpilo y están previniendo, haciendo su promoción y a los pacientes que ya tienen cirrosis enviando la hacer ecografía. En la ecografía, realmente los nódulos pueden verse de diferente forma, pero en ese cribado ecográfico cada 6 meses en esta población de cirrosis, incluso antes se recomendaba también a los portadores de hepatitis B, hepatitis C. En esta última guía, visto que según los estudios parece de que no es significativo el resultado. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, yo creo que sí es importante continuar un cribado con pacientes de hepatitis B y C, ecografías cada 6 meses, sobre todo en los que no tenemos muy buenas políticas de promoción y prevención. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se envía a hacer esta ecografía, si aparece un nódulo novo y este tiene menos de 1 centímetro, hay que repetir la ecografía no a los 6 meses, sino a los 3 o 4 meses, porque el hepatocarcinoma duplica su tamaño más o menos en 3 o 4 meses. Entonces podemos ver si ha crecido, si tenía de repente 8 milímetros y creció a 1.6, lo más probable es que esto sea un hepatocarcinoma, y tendríamos que ubicarlo ya en esta zona de la colita. Ahora, si se ve que después de 3 a 4 meses sigue del mismo tamaño, repetimos y está estable, repetimos ahí cada 6 meses, y si está estable igualmente en los 24 meses, repetimos cada 6 meses. Ahora, ¿qué pasa cuando el nódulo crece o el nódulo ya lo encontramos igual o mayor de 1 centímetro? Ahí la primera opción, obviamente ahí sí, obviamente se tiene que referirlo a un hospital donde tenga tomógrafo. Y la tomografía que se hace en hígado es una tomografía trifásica. Tiene 3 fases: la fase arterial, la fase venosa y la fase de quimio. Eso va a depender mucho en el momento que se inyecta el contraste, y desde ahí 30 segundos en la fase arterial, un minuto en la fase venosa y la fase de quimio, así sucesivamente. Pues en el momento que van disparando la imagen, por así decirlo, es en la fase que va a llegar justamente a fase arterial o venoso de equilibrio, y según eso, los diferentes tumores pueden tener ciertas características patognomónicas en algunos casos, y en otros casos pudieran ayudarnos a llegar al diagnóstico.
Cuando la tomografía trifásica abdominal, de repente todavía seguimos con una duda razonable, entonces pedimos una resonancia magnética trifásica abdominal. ¿Okay? Usualmente esto va a ir con gadolina, pero si supongamos que sigamos con una duda que no sabemos si esto es cáncer o no es cáncer, entonces nos vamos a una resonancia magnética con contraste específico que es el ácido carboxílico. Y ahí sí es poco probable que usted siga teniendo una duda, ¿no? Para finalmente decir. En la gran mayoría de los casos, con tomografía trifásica podemos diferenciar justamente un carcinoma hepatocelular. ¿Y cuál es el patrón vascular del carcinoma hepatocelular? La captación en la fase arterial y el lavado en la fase venosa, el llamado washout. Usted capta en la fase arterial y se lava en la fase venosa. Esto es patognomónico de carcinoma hepatocelular. Uno lo mira, sobre todo en pacientes cirróticos, el principal tumor va a estar ahí y en general casi la gran mayoría de patocarcinomas se asientan sobre hígados cirróticos, entonces acá ya tendríamos el diagnóstico. Pero no necesitaríamos en este caso una biopsia hepática, porque la biopsia del tumor. El problema con el cuadro clínico de los pacientes es que, y de ahí la importancia del cribado en poblaciones de riesgo, es que cuando ya el paciente tiene síntomas, ya la enfermedad está demasiado avanzada, ¿no? Como en la gran mayoría del cáncer. Entonces ya cuando el paciente comienza a tener dolor abdominal, porque el tumor ha crecido mucho y hay una hepatomegalia importante, en algún caso ya comienza a ver asitis, no se pone histérico el paciente, comienza a bajar de peso. Pero cuando ya vemos eso, ya casi un poco se puede hacer. En relación al diagnóstico, tal como comentamos, este diagnóstico no invasivo, que es patognomónico en la tomografía, es para pacientes cirróticos. Para pacientes no cirróticos nos ayuda la imagen, y decimos de hecho esto es un hepatocarcinoma lo más probable, pero en algunos casos sí tenemos que hacer alguna biopsia, ya que en los hígados no cirróticos puede haber una gran variedad de tipos de tumores, a diferencia del cirrótico que es la primera. Después de diagnosticar el carcinoma hepatocelular tenemos que hacer el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje podemos hacerlo, si hicimos solo tomografía, podemos pedir una resonancia magnética trifásica para que podamos dilucidar sobre todo nódulos de menos de 10 milímetros o 20 milímetros. La tomografía tiene la particularidad de que disminuye su sensibilidad y su especificidad en nódulos por debajo de 2 centímetros. La resonancia sí puede captar 2 centímetros, con un poquito más de facilidad, y esto nos ayuda a ver si solamente el tumor está en una zona o de repente hay otros nódulos más pequeños que están en otros lóbulos y que pudiera ser que el tratamiento que pensamos de inicio pudiéramos tener que cambiarlo o incluso quedarnos sin tratamiento. Dentro de esos estudios de extensión vamos a tener que tomar evidentemente una tomografía de tórax, de pelvis. La gamografía obviamente es a criterio clínico, si hay algún tipo de sintomatología o algo que pudiésemos sospechar, realmente es muy raro que se vaya a hueso. Y el alfa-fetoproteína, más que un diagnóstico, es un seguimiento, ¿no? Porque tenemos uno basal y se entiende que después del tratamiento esto va a caer, y si cae, incluso se puede ver dentro de límites normales, cuando hacemos el seguimiento posterior al tratamiento, en algún momento si se eleva el alfa-fetoproteína, tenemos que indagar en más estudios porque en algún lado está haciendo recurrencia el paciente. Para los sistemas de estadificación, un montón realmente, el TNM, el TIC, el SIC, el TOPICUS, algunos, porque realmente hay bastante. Para poder decidir qué, digamos, qué escala nos puede ayudar de repente para, de alguna manera, direccionar a ver en qué estadio está el paciente, y según eso de repente nos puede direccionar al tipo de tratamiento, incluso al pronóstico del mismo. Nos vamos a Barcelona. ¿Alguien sabe qué es esto? La Sagrada Familia. Iglesia de Historia. La Sagrada Familia. ¿Verdad? Dice, no, Sagrada Familia. preguntando por lugar. Creo, no sé, no me acuerdo. ¿Cuál es tu lugar? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia, no he ido a Barcelona. Ahí sí. Al estar en Barça, dice. Pues la Sagrada Familia está en Barcelona. Sí, sí. Y de ahí es que viene justamente, bueno, en Barcelona está el Hospital Clínico de Barcelona, ¿no? Justamente el que crea el sistema de estadificación llamado el BCLC, que es el Barcelona Liver Cancer, que justamente es recomendado tanto como predicción, ¿no? Pronóstica, como para la elección de tratamiento. Esto se
se da este tipo de estadiaje del PCLC sirve solo para hepatocarcinoma en hígado cirrótico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en hígado no cirrótico el hepatocarcinoma usualmente la primera opción es el tratamiento quirúrgico cuando es factible. Pero recordemos que el hígado no cirrótico podemos resecar hasta el 75% del hígado, porque podemos quedarnos con un futuro remanente hepático del 25%. Pero en un hígado cirrótico comentábamos de que no es así y que tendría que estar siempre en lo posible un Shailas y hipertensión portal y tendríamos que dejar un 40-50%. Pero si encontramos ya un HIV o con hipertensión portal, un HIV, probablemente las cosas cambien y no podamos ofertar en una recesión quirúrgica muy amplia o no ofertar en recesión quirúrgica. Ok, entonces este BCLC, bueno, aparte de que estamos acá, bueno, siempre me gusta agradecer a las personas que de alguna manera fueron mis mentores. Yo tuve la oportunidad de hacer la subespecialización de patología y trasplante en el CNI de Barcelona y ellos son mis profesores, el profesor Justel, el doctor García Valdecasas y el doctor Pino Medina. Realmente me apoyaron mucho y realmente fueron los que de alguna manera pudieron no solamente ser mi inspiración, sino obviamente poder ganar conocimientos y poder hacer cirugía para mí. Bien, este BCLC se basa fundamentalmente en tres aspectos. Uno, la carga tumoral; dos, la función hepática; y tres, el status performance del paciente. Que son las tres variables que busca o encuentra este BCLC para poder estadificar al carcinoma hepatocelular en los pacientes cirróticos. La carga tumoral, vamos a ver el número, el tamaño, si hay invasión vascular, si no hay, si hay diseminación extrahepática, no hay. La función hepática, que básicamente la vamos a ver con el CHAI, y ver el grado de si hay hipertensión portal o no. Y lo que viene a ser el status performance, que lo se ve con el ECO. Y esto es digamos, esta escala de estadiaje del BCLC, que como les comentaba solamente es en pacientes cirróticos, y se ve un poquito complejo. Sí, se ve un poco, le voy a preguntar eso en el examen. Alguno de estos. Y bueno, más o menos para que se pueda entender ello, el hepatocarcinoma en hígado cirrótico se van a dividir en el estadio 0, que es el estadio muy temprano, el estadio A, que es el estadio temprano, el estadio B, que es el estadio intermedio, el estadio C, que es el avanzado, y el D, que es el terminal. Si ustedes se pueden dar cuenta cuando ven, por ejemplo, en esta parte de sobrevida, de acuerdo más o menos al muy temprano y al temprano, la sobrevida estamos hablando por encima de 5 años. Pero conforme ya va siendo intermedio, avanzado, vemos cómo va cayendo la sobrevida hasta hacerse casi nada. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de un estadio muy temprano, es un tumor único de menor igual a 2 centímetros, con una función hepática preservada, es decir, sin hipertensión portal y un ECOG. Y ahí vamos a ver, el paciente es un potencial candidato a trasplante hepático; si no lo es, va a una terapia ablativa. ¿Qué es una terapia ablativa? ¿Alguna idea? Cuando hablo de ablación, sí. Algo así. Catete va más para atrás, pero ya, algo así. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, lo que dice Carlos tiene cierta razón. Lo que se hace es que vía ecográfica o tomográfica se encuentra el tumor y por esa guía lo que uno hace es, tiene una aguja especial donde uno pincha la lesión y la quema, por así decirlo. Entonces hay diferentes métodos, ¿no? Que es como la radiofrecuencia, otras son los microondas, ¿no? Tenemos el paper, que ya no se usa mucho. Y colocar un catéter, como comenta Carlos, sí es otra terapia que se llama TASE. En ese catéter, ¿qué hace? ¿No? El radiólogo intervencionista, que también lo hace, la ablación también lo hace el radiólogo intervencionista en la gran mayoría de los casos, el TASE o embolización o quimoembolización transarterial, lo que hace es el intervencionista coloca un catéter en la arteria femoral, lo sube hacia la aorta, llega al tronco ciliaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco ciliaco? La esplénica y la coronaria. Okay. Entonces llegan al tronco ciliaco, se van a la arteria hepática, suben a la arteria común, a la propia, derecha, izquierda, dependiendo de dónde está el tumor, ¿no? Encuentran y van a buscar dónde está, que usualmente hay una neovascularización. El hepatocarcinoma está usualmente irrigado fundamentalmente arterias, depende de su consumo arterial, básicamente, de ahí porque capta contraste en la fase arterial. Entonces lo ubica
el tumor, por así decirlo. ¿Okay? Entonces le quita irrigación, le da una sustancia quimioterápica para que el tumor en la manera local pues, se achique, por así decirlo. El TACE, por así decirlo, no siempre va a ser una terapia curativa, usualmente más es paliativa, a diferencia de los otros tipos de ablaciones que de alguna manera se quema el tumor con alguna de los métodos que se tienen. Bien. Entonces, si no es potencial el candidato a la ablación y si es potencial el candidato a trasplante, entonces va a resección quirúrgica y ya se sitúa en el lado del estadio temprano. El estadio temprano, estadio A, es un tumor único o máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros, igualmente función hepática preservada, el paciente sin hipertensión portal usualmente, y un ecocito. Y acá se va a dividir en dos, aquel tumor único y aquel que tiene máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros. El tumor único, uno pregunta, ¿tiene hipertensión portal o no la tiene? Y vemos según eso, o gradiente de presión o vemos signología, varices esofágicas, artritis, plaquetopenia, hiperbilinemia. Si no hay hipertensión portal, el paciente va a resección quirúrgica, pero acordémonos que máximo podemos sacar un 50% del hígado, ¿no? Tiene que quedar, el futuro remanente hepático tiene que estar entre un 40 o 50%. ¿Okay? Y si existe hipertensión portal, entonces se va al siguiente lado, ¿no? Que es como tratarse con los multinodulares, el máximo 3 nódulos. Y estos pacientes van mayoritariamente a trasplante hepático, es decir, tumor único o tumor múltiple de 3 nódulos máximos menos de 3 centímetros van a trasplante hepático. Si había alguna contraindicación porque de repente el paciente tiene una serie de comorbilidades que no es factible hacer trasplante, entonces el paciente va a ablación de cada lesión, y si no tiene ninguna contraindicación va al trasplante. Entonces, en esta etapa temprana, muy temprana y sobre estas dos etapas, muy temprana y temprana, la ablación tiene una opción del paciente para la ablación, para la resección quirúrgica o para el trasplante. Usualmente estas terapias se dan una sobrevida de más de 5 años. Y usualmente a los 5 años un paciente, cualquiera de estas terapias está por encima de un 70-75% de sobrevida segura. Pero cuando ya el paciente comienza a ser intermedio, multinodular, tiene más de 3 nódulos, o puede tener 3 nódulos, pero de más de 3 centímetros, a pesar de tener una función hepática preservada y un ecocero, ya la cosa comienza a cambiar y probablemente su terapia pueda ser el TACE. Hay otros subtipos, pero para no ir muy específico, nos quedaría el TACE, que la sobrevida está en 2.5, 3 años probablemente. Y cuando incluso está más avanzada la invasión ya de vascular o de circulación, gracias a esa distancia, ya no más queda lo que viene a ser el tratamiento sistémico, ¿no? Que ya puede ser 2 años, un poco más, pero no mucho. Y cuando ya evidentemente ya pasó los extremos, incluso un GC que está complicado, ya solamente medidas de soporte. ¿Okay? Entonces, cuando tiene una opción, cuando menos, curativa entre comillas, digo yo, porque la sobrevida puede ser de más de 5 años, pero en algunos casos no, en algunos casos puede hacer recurrencia de enfermedad. Entonces solamente vamos para los tumores muy tempranos o tempranos. Es importante, paciente a paciente, que se vea con un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, tiene que estar el hepatólogo, tiene que estar el cirujano hepatobiliar, el oncólogo, el hematólogo intervencionista, el hepatólogo, la nutrición, una serie de especialidades para que finalmente se trate de individualizar el tratamiento de cada paciente. Nosotros comentamos en la clase de técnica que el paciente que tenía hipertensión portal ya no era tributario de la sección quirúrgica, pero comentamos que en algunos pacientes por ciertas particularidades sí podrían ser tributarios, eso lo veremos más adelante y este es el momento que tenemos que verlo más adelante. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Del carcinoma hepatocelular. Entonces comentábamos, ¿no? Que usualmente esta ablación podría ser por radiofrecuencia, puede ser por microondas, y mayormente esto lo hacen por radiología intervencionista. Pero cuando no es posible por vía intervencionista y por vía percutánea, no es posible por algunas características, tenemos que hacer ablación por laparoscopia. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo tiene contraindicación la ablación percutánea? Cuando el tumor es subvascular, riesgo de sangrado cuando lo pinchan y ellos no tienen control de ese sangrado que puede existir dentro del abdomen. Cuando está cerca a un ducto biliar o a la vesícula biliar, porque al quemar puede quemar también la vesícula, por ejemplo. Por ejemplo, un hepatocarcinoma que esté en el segmento 5, al costado de la vesícula biliar. Si
Si yo le hago por vía percutánea, quemo el tumor, sí, pero no quemo la vesícula y hago peritoneo, no sería la mejor opción. Entonces ahí entraría el cirujano para hacer la colecistectomía laparoscópica y para quemar la lesión bajo vía ecográfica. ¿Okay? Lo otro es que esté cerca de víscera hueca, igualmente la misma historia, para no perforar obviamente la víscera. Obviamente ahí no se va a sacar la víscera, pero supongamos, ¿no?, que el tumor está en el segmento 3, justo, o está digamos, en contacto con el estómago. Entonces uno por cirugía laparoscópica sí puede agarrar con su pinza, ¿no?, levantar el hígado y quemar la lesión. Y no hay contacto con el estómago, que en percutánea no pudiéramos hacer. Y cerca vasos, esa solamente es una contraindicación para la radiofrecuencia. Con microondas se puede tratar mejor, puede ser por vía percutánea o por vía laparoscópica. ¿Por qué cerca vasos la radiofrecuencia no nos sirve? Porque cerca vasos enfría la zona del vaso por el mismo, digamos, irrigación, el mismo líquido del vaso, tiende a enfriar la zona. Entonces, la idea de la radiofrecuencia es quemar la zona. Y al quemar la zona, esa parte está como más fría, porque está el vaso al costado, y no llega a quemar toda la lesión. Sin embargo, el microondas tiene otro tipo de ondas electromagnéticas que sí puede llegar a terminar de, vamos a decir, matar la lesión por lesión. ¿Okay? Bien. Entonces, en lo que refiere a cómo se llama, a radiofrecuencia o microondas, porque la otra es similar, realmente por vía laparoscópica, el ecógrafo por la laparoscopía, se encuentra la lesión, se punza bajo vía ecográfica y se quema. Bien, la otra opción es la resección hepática, ¿no? Y la resección hepática tenemos que tomar en cuenta una serie de parámetros, ¿no? La función hepática, la hipertensión portal, si existe o no, cuánto vamos a sacar de hígado, porque nos importa mucho el estructura remanente hepático, cuánto de volumen queda, las comorbilidades del paciente, si hay metástasis o no, y el estado funcional del paciente. Comentábamos a veces, cuando estamos en clínica, que las resecciones anatómicas, o sea, todo el Brisbane, son las que tenemos que hacer para carcinoma hepatocelular, no atípicas, como en el caso de las metástasis hepáticas colorectales, por ejemplo, pero en hepatocarcinoma tenemos que seguir y evitar la integración total del segmento, o del sector, o de la sección, o del órgano. La volumetría, ya habíamos comentado esto, ¿no?, de que tenemos que dejar cuanto menos dentro del futuro remanente hepático en hígado normal más del 25% y un hígado cirrótico ya sin hipertensión portal más del 40 o 50% del futuro remanente hepático. Entonces, la resección hepática, ¿a qué pacientes se da? La resección hepática se va a dar fundamentalmente a todos los que sean hígados no cirróticos. Todos los hígados no cirróticos, si cumplen el tema de la volumetría, va a resección hepática. Si no cumple, hay la opción de la embolización de corte y veremos qué opción les haga. Cuando el paciente es cirrótico, solo si es BCLC 0, o sea, muy temprano, o BCLC A, estadio temprano, con función hepática conservada, sin hipertensión portal, la gradiente menor de 10, o bilirrubina normal, o plaquetas mayor de 100.000, sin varices esofágicas, sin espinomegalia, sin asitis. ¿Okay? En estos casos va también para resección hepática, tomando en cuenta evidentemente el volumen que vamos a dejar. Y acá viene lo que comentábamos algo y lo dejamos entre paréntesis, es que la hipertensión portal clínicamente significativa y la cirrosis HIV sin asitis podrían operarse, podrían resecarse, pero ¿cuál es la contraindicación? O sea, máximo en estos pacientes puede ser HIV o con hipertensión portal sin asitis, a pesar de tener hipertensión portal, pudiéramos hacer una resección hepática, pero máximo 2 segmentos hepáticos. ¿Okay? Máximo 2 segmentos hepáticos, tendría que haber evidentemente la evaluación del comité multidisciplinario para ver si va o no va. Eso va a individualizarse caso a caso, porque no solamente vamos a ver eso, sino que tenemos que ver cómo está el MED, cómo está el ALBI, cómo está el estatus performance del paciente, si realmente puede aguantar sacar 2 segmentos, o puede sacar 5 segmentos, si podremos realmente tratar en algo la enfermedad o no. Entonces son las excepciones a la regla, pero en el hipotético caso, o en el excepcional caso de que un paciente cirrótico con hipertensión portal se haga una resección, tendría que ser un paciente que no tenga citis ni que esté tomando diuréticos, ¿okay? Porque obviamente el diurético le está calmando la citis, y que evidentemente no podemos sacar más de 2 segmentos hepáticos. Si tenemos que sacar más de 2, no hay forma que ese paciente se le pueda hacer una resección hepática, ¿okay? Pero son casos excepcionales y en grupos obviamente multidisciplinarios de cirugía HPV.
casos, por eso les comentaba, en la gran mayoría de los casos, paciente con cirrosis hepática, con hipertensión portal, lo más probable es que ese paciente no pueda recibir resección hepática. Eso es lo más probable. Excepcionalmente alguno pudiera ser, pero a través de un comité multidisciplinario. Y lo recomendable, bueno, es la laparoscópica, robótica, puede ser cirugía abierta, en cirróticos es más recomendable incluso la laparoscópica o la robótica, para evitar justamente mayor trauma en el paciente y con esto la descompensación del mismo. Comentábamos si no teníamos la cantidad de volumen, podíamos hacer embolización portal, eso ya lo hemos comentado en técnicas, y lo vamos a pasar. Importante saber el estadiaje y después repetir la volumetría en 4 semanas. El problema de la resección hepática es la recurrencia. Y el paciente puede hacer recurrencia al año en un 20%, a los 3 años en un 50% y a los 5 años en un 75%. ¿Qué pasa si recurre? Y es importante también el seguimiento post-tratamiento. Si recurre, obviamente la idea es que después de la cirugía, los primeros 2 años hay que hacer el seguimiento cada 3 meses y después cada 6 meses, justamente para detectar la recurrencia a tiempo. Cuando detectamos la recurrencia a tiempo, si lo encontramos muy temprano, incluso podemos hacer una terapia ablativa. Entonces, en el caso de que hubiera una recurrencia y es un paciente cirrótico, nuevamente reevaluado y tratado según el DCS. El otro tratamiento quirúrgico es el trasplante hepático, ¿no? Y para eso nos vamos a Milán, ¿no? ¿Qué pasa? El profesor Massa, ese es el primer escrito en el año 96 del profesor Massa en la Universidad de Milán, donde justamente vio de que los pacientes que eran cirróticos con hepatocarcinoma con ciertas características y se trasplantaban, la sobrevida iba por encima del 75%. ¿Por qué tuvo que darse cuenta de estas características? Porque en algunos contextos ya había el trasplante hepático antes, que se trasplantaba a pacientes con hepatocarcinoma, pero a veces muchos fallecían y ese hígado se echaba a perder, por ejemplo. Entonces lo que hizo comenzó a sacar al ver justamente en qué hígado realmente sí funcionaba y en qué hígado, en qué paciente podía tener una sobrevida de más del 75%. Y de ahí crean los criterios de Milán, que son actualmente los que se manejan. Y los criterios de Milán es un paciente equivalente. Los criterios de Milán es hepatocarcinoma en hígado cirrótico y lo que buscan es cuáles son los que tienen buenos resultados con el trasplante hepático. Y los criterios son tumor único de máximo 5 centímetros o máximo 3 nódulos de máximo 3 centímetros cada uno, sin metástasis a distancia y sin compromiso vascular. Entonces, si cumplían esos criterios, el paciente cirrótico con carcinoma hepatocelular iba a trasplante hepático, sobre todo en aquellos pacientes que tenían hipertensión portal. Evidentemente no era hipermedianación ni la resección hepática. En estos pacientes la sobrevida era buena y la recurrencia es mucho menor que en las resecciones hepáticas, menos del 10%. Y la mortalidad perioperatoria bastante baja, 3%. Lo que se ha añadido en esta guía es que también tenemos que ver el alfa-fetoproteína. Y el alfa-fetoproteína tiene que ser menor de 1000 durante cuanto menos unos 3 meses antes de que el paciente pueda entrar a la lista de espera. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que los pacientes que pudieran tener estas características, pero el alfa-fetoproteína está en más de 1000, es un paciente que va a hacer recurrencia en el injerto post-trasplante. Entonces, justamente acá tenemos los criterios de Milán a una alfa-fetoproteína de menos de 1000, cuanto menos en el seguimiento por 3 meses, ya pueden entrar a la lista de espera para trasplante. Y bueno, en el trasplante hepático hay, vamos a decir, prácticamente 3 cirugías. Una cirugía en el donante, que es sacar todos los órganos que se necesiten, dependiendo del paciente, entre ellos el hígado, sacar córnea, pulmón, páncreas, riñón, pero dependiendo del paciente, en el caso de nosotros, podría sacar el hígado en el receptor, y en el donante, perdón, se saca el hígado en el donante, y en el receptor tienen otras 2 cirugías, una que es la hepatectomía completa y la otra que es el implante del hígado. Entonces, un trasplante hepático tiene 3 cirugías para eso, en 2 personas, una en el donante y prácticamente 2 en la persona. Y bueno, tenemos que hacer la incisión, la hepatectomía y tal. La hepatectomía antes se iba con todo y cava, pero ya de hace muchos años lo que se ha visto que mejor es la hepatectomía PIVA, que consiste en conservar la cava del receptor, o sea, del receptor
colocar el cap de la cava del receptor. Entonces se hace ahí con ese cap, se hace el cap con el receptor, después se hace la anastomosis porta a porta, el injerto del receptor, la anastomosis de arteria y finalmente la anastomosis de la vía renal. Y así es como queda prácticamente a grandes rasgos un trasplante. El problema del trasplante hepático es la escasez de donantes. Y evidentemente, si hay pocos donantes, obviamente menos pacientes se trasplantan, más el tiempo de espera y el paciente que está con cáncer hepatocelular va progresando y probablemente cuando ya llegó el hígado para el paciente ya progresó la enfermedad y no se puede hacer más. ¿Okay? Sobre todo en nuestro país que tiene uno de los más bajos índices de mortalidad. La otra cosa que nos da un poco mal es el MED. ¿Qué es el MED? ¿No sabe? Antes llamado National. No. ¿Qué es el MED? Sí, creo que son como los requisitos que tienes que dar para poder entrar a la lista de espera para AFLA más o menos. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga una idea del MED? Es un score, ¿no es cierto? Es un score. Es un score que sigue una escala logarítmica, ¿no? Incluye bilirrubina, INR y creatinina. También hay el sodio y otras cosas más, pero para no hacerlo complejo, que ya es bastante complejo el carcinoma hepatocelular. El MED es un score, como dice, ponen en su calculadora, MED y ponen solamente la bilirrubina, INR y la creatinina. Sale el logaritmo y finalmente sale un puntaje. Entonces, los que, como comentó su compañera atrás, ¿no? Según el puntaje se va a ver si entra a trasplante o no. Si el paciente tiene un MEL menor de 15, el paciente todavía no es tributario de trasplante. Si tiene un MEL mayor de 15, sí es tributario de trasplante y habrá que hacerle todos los estudios, a ver si es todos los exámenes necesarios para ver finalmente que entre a lista de espera de trasplante. ¿Qué es lo que nos da este score, digamos? Lo que nos da es de que cuanto más alta es la escala de MEL, mayor probabilidad de mortalidad en los próximos 3 meses. Entonces, cuando ya sabemos 15 o más de MEL, entra a lista de espera, habrá que hacerle todo el estudio, ¿no? Para que se trasplante. Pero después en lista de espera, ¿en qué orden lo ponemos? Y lo ponemos justamente en orden del puntaje medio. Cuanto más alto sabemos de que se va a morir primero, entonces primero lo ponemos al que tenga el puntaje más alto. Y el que tenga el puntaje más bajo irá abajo. Pero el carcinoma hepatocelular por sí mismo en el cirrótico no tiene MEL. Pudiera ser que le saquen el MEL y el MEL sea abajo. Y este paciente, cuando tiene los criterios de Milán, lo que pasa con estos pacientes es que hacemos como una política de priorización con estos pacientes, porque pudieran tener un MEL bajo con su propia enfermedad. Pero por el solo hecho de ser un carcinoma hepatocelular, probablemente con hipertensión portal que no pueda ser resecable, cumpla los criterios de Milán, en nuestro país va de frente a 20 puntos. Y cada 2 meses aumenta un punto si es que continúa estando en el mismo estadio. Él no sale de los criterios de Milán. En otros sitios de Estados Unidos ponen 21, nosotros ponen 23, va a depender de la política de trasplante de cada país. ¿Okay? Justamente eso hace para que cuanto menos en algo pueda competir con nosotros y pueda llegar en algún momento para estos pacientes. Bien, y después de este tratamiento radical que puede ser ablación, que puede ser por vía percutánea, o en algunos casos de la recesión quirúrgica, en algunos casos recesión hepática o trasplante hepático, después de este tratamiento es importante el seguimiento. Que pudiera ser que igualmente, cuando ustedes están de seguristas, también es importante el tema de seguimiento, cuando menos en su centro de salud, o sí solicitarle los exámenes para que lo hagan en un hospital un poco más grande. Este seguimiento básicamente es la evaluación clínica, eso es básico, como si no se está descomplexando, si no tiene asitis, no tiene edemas, ver si no hay recurrencia, y con esto alfa fetoproteína y tomografía trifásica, y ese seguimiento se tiene que hacer cada 3 meses, los primeros 2 años, y luego espaciarse cada 6 meses en los siguientes años hasta llegar a los 5 años y después a 4 años. ¿Ok? Ese es el seguimiento que se tiene que hacer. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda o comentario razonable? ¿Cuándo me voy a Barcelona otra vez? Viaje de promoción. El dinero para el viaje. Bien, y al comienzo de clases hablábamos de 3 personas, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿qué habrá pasado con Trinidad? ¿Seguirá viva o no seguirá viva? ¿Habremos hecho algo por ella o no? Sí, dicen no, dicen por ella. A ver, ¿quién dice no?
historia, ¿no es cierto? Es interna. Ah, no, es interna. ¿Cómo te apellidas tú? Munaico. Una, entonces hagan la historia de la historia del paciente, tú le haces la historia del paciente. Cuando uno le hace la historia del paciente, uno va conversando con el paciente y es divertido, ¿no es cierto? Hacer la historia aquí. Y el paciente te agarra confianza. Dice, doctor, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Le van a poder tratar? ¿Qué le dice? Él le dice, ay, el capellán te guarda. ¿Tú qué dices? No sé lo que te ocurra, te puedes equivocar, me interesa el número. Todavía es el examen. Que vamos a realizarle más exámenes. Ya vas a realizarle más exámenes, una buena salida, ¿no? Diplomática ya, pero ¿qué piensas hacer? ¿Tú piensas que se puede hacer algo por ella? ¿Qué pensarías que se pudiera hacer? O ya no se pudiera hacer nada también, no sé. Lo que tú consideres. Paliativo, dice. Nada. Di nomás lo que se te ocurra. Puede estar bien, puede estar mal. No habría que estratificarla para ver Ya qué, lo estratificas. Ya lo estratificarías. para ya. ver qué posible tratamiento. ¿Qué posibilidad de tratamiento pudiera tener? Ya. Dice, vamos a suponer que es un nódulo de 4 centímetros. Dice que es un hepatocarcinoma de 4 centímetros. Vamos a suponer en el segmento 3. ¿Ok? ¿Qué alternativa tendría? Y no hay metástasis. Para su suerte. O su mala suerte. No sé. ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué dijeron? Las plantas. ¿Por qué? Por los criterios de Milán. ¿Ustedes hinchan el Milán? No. Lo de la U dice que está aprobado. A ver, chicas, ¿qué dicen acá? ¿Puede hacer algo por el paciente, no? Tiene un nódulo de 4 centímetros. La persona. Bueno, Trinidad es una señora de la vida real. Sí, se llama Trinidad. Bien. Bueno, Trinidad se hizo trasplante. Trinidad se hizo trasplante porque ya los criterios de Milán, como comentaron ella, es un tumor de 4 centímetros, no llega a ser un comentábamos de que no había metástasis. Bueno, hablamos de cosas, no hay metástasis, aparentemente con la metástasis. Tenía hipertensión portal, sí. Y vacaciones. Y bueno, eso fue nosotros se revela que tenemos 2 etapas. Una primera etapa que se hizo trasplante de 2010 hasta el 2014 más o menos, y por ahí cayó un poco por un tema interno, básicamente interno. Y después tuvimos que reorganizar el trasplante. Entonces, fue nuestra primera paciente de la reorganización de la segunda parte del trasplante hepático. Entonces ahí está, bueno, en trasplante trabajamos muchos, bueno, trabajaba yo y hay muchas especialidades, no solamente médicas. El cirujano es el que brilla aparentemente, ¿no? Pero está el anestesiólogo, el intensivista, el hepatólogo, el nutricionista, el psicólogo, en fin. Hay una serie de profesionales que están en el banco de sangre, que están detrás del trasplante, no solamente del cirujano. Si el cirujano no es nada, sino el equipo multidisciplinario, aparte de la logística. Y los que estamos ahí, sí fueron que hicimos el trasplante, pero somos los figuretes que aparecimos en la foto, porque hay muchos más. Bien. Carlos, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué hicimos con Carlos? Pilar no se puede. No, pues ya ahí la publicada, pero con Ahí la puede. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, ya, yo no fui a su una dica, a propósito de lo que me comenté. El trasplante es para hígado cirrótico. Para hígado no
cirrótico no hay trasplantes. Solo excepcionalmente, bajo ciertas condiciones, pero no en nuestro país. Y usualmente van para donante, trasplantes pero con donante vivo. Y es muy excepcional, caso a caso, se tendría que ver, ¿no? Pero lo usual es que el trasplante en carcinoma hepatocelular sea para hígado cirrótico. ¿Y por qué? Porque el hígado cirrótico no tiene posibilidad de resecarse mucho, a diferencia de un hígado no cirrótico donde sí se pudiera plantear los órganos. Ya, vamos a suponer que es un masón, ya, vamos a suponer que no tiene metástasis. Y haces el estadiaje y no hay metástasis. Pero igual, no fue. Ya, pregunta, ¿qué vas a hacer con el hijo? No sé. Ya, ¿qué es su compañera? ¿Qué haces? ¿Qué dicen las chicas atrás? Que son radicales, ¿no? ¿Qué dicen? Chicas y chicos, ¿no? Hay más chicas, ¿no? Ahí es más grande que chicas Con eso dice que la van a dar el Pero tiene. Ya, ¿qué dicen acá, chicas? Depende del volumen, permanece. Ya, le haces volumetría. O sea, vamos a suponer, ya, por acá me he comentado estadiaje. Vamos a ver, este paciente, en efecto es un paciente, no sé, este paciente es un paciente real, no se llama Carlos, ¿ah? Porque si a él no le pregunté que pusiéramos su nombre. Pero en el estadiaje, a propósito, negativo, o sea, no hay metástasis pulmonar, no hay metástasis pélvica, aparentemente ganglionar, no hay. Tú me dices volumetría. Ya, ok, pero ¿qué tipo de cirugía piensas realizar? Semitectomía, no creo, ¿ah? Porque está todo el hígado izquierdo y toda la sección anterior derecha del hígado comprometida. Porque para pedir la volumetría sí, podría ser parte del estudio, pero tenemos que decirle al radiólogo qué cosa es lo que vamos a dejar. La posterior no está. Ya, ¿qué cuerpo te digo? ¿Cómo sería el tipo de cirugía que tú piensas hacer? Extendida. ¿Pero qué pongo? ¿Extendida de dónde? Entonces, ¿quieres hacer una embolización de porta? No, izquierdo. Pero poco probable porque también hay que crecer la parte del si hicieras una izquierda, dejarías crecer la parte del derecha que está activo. ¿Qué me dices Le tú? quito los segmentos 2, 3, 4, A, Ya, B. ¿cómo se llama esa cirugía? Le dieron técnica, le decía al doctor Guamán que lo desaprueba todo. Hepatectomía. Hepatectomía derecha, izquierda extendida. Hepatectomía izquierda extendida. Ok, entonces, ¿qué segmentos dejarías en el futuro volumen remanente? 6 y 7. 6 y 7, ya, salió 27%. Si es 27% del volumen residual y no es. No, está bien. Y no es cirrótico, se puede hacer sustancia. Claro, porque no es cirrótico. Claro. No es de 25% para arriba. Bien, es un paciente real, no se llama Carlos, tiene otro nombre, no le puse su nombre real porque si no. Héctor, Steven. Eso fue en 2017, se sacó todo esto. Después de hepatectomía izquierda ampliada y aumentada. ¿Qué vino? Y lo que se dejó fue solo la sección posterior derecha del hígado, segmento 6, segmento 7. En 2018, dentro del seguimiento, encontramos esto. Que captaba contraste justo en el margen de resección. Como captaba contraste, fuimos a la reunión multidisciplinaria con el radiólogo y nos dijo que evidentemente era altamente sugestivo de recurrencia en el borde de la resección. Entonces entramos a sala nuevamente rezando y pensando de que eso no sea cáncer, pero con la intención de sacar res ya no se podía sacar. Para nuestra suerte, cuando entramos era un granuloma corpus extraño. Pasa que cuando nosotros ponemos la resección hepática, a veces utilizamos unas suturas mecánicas, tienen como unas grapitas. Entonces puede ser que una de las grapitas más el colágeno, eso que se pone encima, hizo como una reacción al cuerpo extraño y no fue nada maligno. Y siguió en el seguimiento, él está en España ahora. Esto es 2024, hasta hace. Se fue a Madrid, justo
Y lo que ustedes por ahí algunos comentaban ya fue, eso fue lo que pensaron algunos gastroenterólogos en el hospital. Anda, doctora, vaya a mirarlo para que suponga que ya fue. Para ver si le podemos dar quimioterapia. No, pues hay una opción. Bueno, este artículo se publicó en una revista, en un artículo de la revista de ustedes hace muchos años atrás. Bien, chicos, ¿y qué pasó con José? Ya. Si no se muestra su cara, es porque... José no es un paciente real como que se llame José, pero es un paciente que a veces vemos en nuestras El paciente tiene sífilis, tiene HIV, no hay nada que un hacer. paciente que ya no se puede hacer nada. Claro. Y evidentemente, pues es un paciente que ya no se puede hacer nada porque es un tumor avanzado, a pesar de que tuviera, en este caso es cirrótico. A veces no son cirróticos, pero ya es un tumor tan avanzado con sífilis, con metástasis, incluso ya no se puede hacer mayor cosa. ¿No? Incluso a veces sin metástasis, pero sí con tumores grandes con sífilis y con algunos casos. Bien, entonces la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este paciente? Y justamente hay un tema de salud pública que tenemos que mejorar. A veces uno se queja, en nuestro país esto está mal, esto está mal, esto está mal. Hay muchas cosas que están mal. Pero ¿qué hacemos nosotros por mejorar lo que está mal? Eso va a ser tarea de ustedes acá en unos años. Bien. Bueno, las conclusiones en el carcinoma hepatocelular básicamente, así como en otros tumores, es que la prevención es la mejor estrategia para evitar el carcinoma hepatocelular. Es básico el diagnóstico y tratamiento, seguir una hepatitis B, C, con fibrosis hepática, sin fibrosis hepática, con fibrosis hepática en hepatitis C y sin fibrosis hepática en hepatitis B, que la detección temprana del carcinoma hepatocelular mediante el screening ya con proteína cada 6 meses es básico en población de riesgo, pacientes cirróticos. Yo les comentaba de que en mi opinión debiéramos hacerlo también en pacientes que ya sabemos que son portadores de hepatitis B, hepatitis C. Antes se hacía, ya no se está haciendo a propósito de realidad. Y el estadio muy temprano y temprano son los que tienen opción de tratamiento curativo entre comillas, ¿no? Porque la sobrevida puede ser mayor de 5 años. Como decía, a nuestra primera paciente terminal la trasplantamos en 2016 y hoy está viva. Estamos hablando de 9 años de sobrevida. Pues la resección hepática, a pesar de ser un tumor bastante grande, el otro paciente, igualmente, como se llama Carlos, tiene otro nombre, está vivo después de, también igualmente, en 2017, 8 años. Entonces estamos hablando de que la sobrevida está libre de enfermedad, no de recurrencia. Y si hubiera un tratamiento ablativo para tumores más pequeños, evidentemente, de 9 centímetros, evidentemente la sobrevida es mejor. Una sobrevida buena de más de 5 años. Y la resección hepática es la mejor opción en pacientes con carcinoma hepatocelular no cirróticos, sin metástasis, volumetría adecuada y con sobrevida también mayor a 5 años. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Sí. Con respecto a la resección y las indicaciones para resección con hipertensión portal, sin hipertensión portal, con cirrosis, ¿solo se trata o solo están, digamos, establecidos para hepatocarcinoma o de repente metástasis hepáticas también hay que tener, se siguen los mismos criterios que tiene cirrosis? Ya, a ver, vamos a separar. Todo lo que sea resección, todo lo que uno involucre que tiene la posibilidad de hacer una resección hepática, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Ver el tema de la función hepática, el estatus performance del paciente y la volumetría hepática. La volumetría hepática, tal como lo comentamos en la clase de técnica, en un hígado sano tenemos que pensar en que máximo podemos resecar una cantidad determinada que podamos dejar cuando menos un 25% de volumen futuro remanente hepático en una posibilidad de una resección hepática, en un hígado sano. Si es un hígado con quimioterapia, que en caso de hepatocarcinoma no hay como adyuvancia, por ejemplo, pero en otros pudieran haber post-quimioterapia, tenemos que dejar un 30 y un 35%. Y si estamos hablando de un hígado cirrótico, sin hipertensión portal, tenemos que dejar un 40 o un 50%. ¿Okay? Eso es más o menos lo que se tiene que hacer en general, con cualquier tipo de tumor. En carcinoma hepatocelular va hígado cirrótico, hígado no cirrótico. Entonces los hígados no cirróticos van a ir fundamentalmente ese 25%, ¿no? De hígado normal o ese 30 o 35% con quimioterapia, porque de repente el paciente hizo otro tipo de tumor y recibió otro tipo de quimioterapia por otro motivo y es un segundo primario. Entonces podríamos enfrentarnos a ese escenario. Y en los hígados cirróticos, fundamentalmente van a resección hepática, los chailas en hipertensión portal, que tenemos que dejar mínimo un 40 o un 50% del futuro remanente hepático.
resecar, pero recordar de que máximo, en el mejor de los casos, ese paciente con hipertensión portal máximo le podemos sacar 2 segmentos, no más. Y si esos 2 segmentos no alcanzan para resecar toda la enfermedad, no se puede resecar. ¿Ok? Pero es muy excepcional, muy excepcional. ¿Ok? No sé si ahí tienes aclarada la pregunta. Por ejemplo, en los casos de metástasis, donde la resección ya no es anatómica, sino es uña, imaginemos que comprometa 3 metástasis en segmentos distintos, tiene hipertensión. ¿Tiene hipertensión portal por algún motivo? Claro. Es también lo mismo, o sea, sería lo mismo. Con hipertensión, el paciente que diga, o sea, única o que tenga hipertensión portal, sea el tumor que fuese y la resección que fuese, usualmente no haga resección hepática, excepcionalmente alguno. Excepcionalmente, de repente, si tiene 2 metástasis o 3 y podemos hacer resecciones locales, pudiera ser. Pero eso ya es un tema mucho más fino que lo veía un comité multidisciplinar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Bien, a ver, el colangiocarcinoma, vamos a hacer un poquito más rápido esto. El colangiocarcinoma, tenemos los colangiocarcinomas estrepáticos e intrahepáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente es un tumor así como el otro, el hepatocarcinoma es un tumor del hepatocito, este es un tumor del colangiocito. Y tenemos tanto vías biliares intrahepáticas como estrepáticas. Por lo tanto, vamos a tener cualquiera de las dos. Este colangiocarcinoma, tanto estrepático como intrahepático, tienen 3 variantes, ¿no? Que es la formadora de masa, porque como está aquí, es el conducto biliar, el formador de masa, el periductal irritante, que es el más malévolo porque va avanzando en longitud sin comprometer no obstruye la vía biliar y por lo tanto el paciente no se utiliza. Puede estar comprometido gran parte longitudinalmente la vía biliar y así poder no ser resecable en el momento que ya hay. Y tenemos el decrecimiento intraductal, porque este es más digamos, sí podemos detectar un poquito más a tiempo cuando es factible, ¿no? Porque se va a dar más eficiencia. Bien, entonces, dentro de los carcinomas, dentro de los colangiocarcinomas, los intrahepáticos de todos los que hay, no tanto intra como estrepáticos, el 10 a 20% son intrahepáticos. La gran mayoría son estrepáticos. El colangiocarcinoma, más o menos, es el 10% de los tumores hepáticos primitivos, está usualmente la 6ª década es la más frecuente, no que en varones más. Igual, también son letales, ¿por qué? Porque son detectados en la fase más tardía. Dolor y pérdida de peso, eso es básicamente, hay eso en todo el tipo de tumores, incluso en general que no corresponde. La pérdida de peso siempre va a estar asociada a cáncer. Es similar al colangiocarcinoma estrepático, pero es, digamos que la tasa se duplica o duplica su tamaño un poco más corto que el estrepático. Y causa más dolor que el icterismo. Usualmente son formadores de masa. La gran mayoría son asintomáticos. Y los factores de riesgo es el quiste de coledo, por ejemplo. Por eso que cuando ustedes vayan a llevar cirugía pediátrica, cuando se detecta un quiste de coledo con un niño, tienen que hacer la resección de toda la vía biliar con todo el quiste para hacer una derivación bilodigestiva. ¿Por qué? Porque si eso se queda en el tiempo 10, 15, 20 años va a terminar siendo un colangiocarcinoma. Entonces, como una línea de prevención de diagnóstico de quiste de coledo, hay que sacarlo. Algunos parásitos están ligados al colangiocarcinoma, como el Conochis sinensis en Japón, por ejemplo. Virus de hepatitis C, hepatitis B también, la cirrosis también a veces está asociada también al colangiocarcinoma y el alcohol que siempre está metido. No todo el mundo, pero todos los chicos. Las chicas no todo. No todo, pero diagnóstico. El diagnóstico mayormente igual, ¿no? Tomografía trifásica, siempre empezamos con tomografía trifásica, incluso en estos pacientes con resonancia trifásica sería lo ideal en estos pacientes porque nos va a poder mirar bien la vía biliar y ver también si es que a pesar de pudiera haber un intrahepático, pero pudiera haber también un simultáneo de repente estrepático. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo la colangioresonancia trifásica. El C19 no nos sirve como diagnóstico, como los más marcadores neutrales, pero nos sirve como pronóstico, como seguimiento. Aquellos que han aumentado el C19 después que lo tratemos para caer y cuando aumente pudiera ser de que estuviera haciendo alguna recurrencia. A diferencia un poco del patrón vascular del hepatocarcinoma en las 3 fases, que prácticamente el 100% es así, o el 95% es así, en el colangiocarcinoma sí tiene un patrón como este, sin embargo esto se ve en un 50-70% de los casos, ¿no? Entonces no es
parcial no capta, en la fase portal tampoco, y en la fase de equilibrio hay una gran captación de contraste. Entonces, si vemos un tumor con estas características, lo más probable es que esto sea un colangiocarcinoma. Además, lo vemos y eso es lo casi probable. En el otro 30-40% que no se ve esto, puede ser indeterminado, digamos, las características que se vean en la tomografía o en la resonancia trifásica. El tratamiento quirúrgico básicamente va a la resección hepática anatómica, ¿no? Sea el segmento, sea la sección, sea hepatología derecha, izquierda, ampliada o no ampliada. Pero adicionalmente a ello, vamos a hacer una linfadenectomía regional. ¿Por qué? Porque así como el hepatocarcinoma mayormente tenía una, digamos, se nutría y a la vez se expandía por vía arterial, esto lo hace por vía cálica. ¿Okay? Entonces de ahí que se tiene que hacer una linfadenectomía radical, es decir, sacar toda la parte grasa del pedículo hepático, ¿no? O sea, toda la zona que está en el ligamento hepatoduodenal. La sobrevida a 5 años es bastante baja, 30-43%, tiene entonces un pronóstico incluso más sombrío que el hepatocarcinoma cuando se hace una resección hepática. Es importante en estos pacientes iniciar la cirugía con una laparoscopía, porque muchos de ellos están muy avanzados y cuando se entra se tiene más nódulos de lo que se veía en imágenes o incluso se tienen implantes en el mesenterio, o sea, signos de carcinomatosis. Entonces es mejor entrar con la laparoscopía para no hacer semejante corte al paciente por mucho tiempo. Entonces lo importante es tratar de que el paciente se vaya, si lo podemos tratar bien y si no lo podemos tratar, cuanto menos que no se vaya muy dañado por la cirugía. Y sería básico tener una ecografía intraoperatoria por vía laparoscópica, por eso también por vía laparoscópica podríamos hacer en esa laparoscopía diagnóstica o de estadiaje. Si no vemos nódulos, nada afuera, podremos ir al hígado a ver si es que no hay otros nódulos que de repente la resonancia, la tomografía no lo vio, y por ecógrafo intraoperatorio si lo podemos ver y de repente o cambiamos el tipo de operación o pudiera ser que el paciente ya no pudiera ser culpa de la cirugía. Bien, entonces es importante tener en cuenta ello. Ahora, cuando hay ganglios positivos más allá del pedículo hepatoduodenal, llamado corte hepático, por ejemplo, ¿no? El ganglio intercabo aórtico, dice, vamos al intercabo aórtico y ese ganglio sale positivo, ya no es tributario de la resección quirúrgica, porque ese ganglio es considerado metastasio. O sea, un ganglio positivo en el espacio intercabo aórtico en un colangiocarcinoma es metástasis. Si encontramos enfermedad multifocal en el hígado, es decir, tenemos un gran tumor de repente en el lado derecho y encontramos otro nódulo de repente en el segmento 2, en el segmento 3, así sea uno más, ya es considerado multifocal y tampoco es tributario de resección hepática. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta esas condiciones para justamente el tratamiento quirúrgico. Ahora, eso les voy a dejar acá. Hay algunos predictores buenos de sobrevida, sobre todo cuando no hay afectación ganglionar, cuando tienes un mejor margen del hígado sin tumor en lo que tú has sacado, si la lesión es única, pues el tratamiento que básicamente muchos de ellos sí en el post-tratamiento, en el post-cirugía van a recibir algún tipo de quimioterapia adjuvante y seguimiento igualmente, muy similar al hepatocarcinoma, casi todos los tumores realmente. Los primeros 2 años son cada 3 a 6 meses el seguimiento, y después de los 2 años cada 6 meses y después de los 5 anuales. En relación a las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, que ya son tumores secundarios, no son tumores distintos. En primer lugar, el cáncer de colon es la tercera causa de cáncer en hombres y la segunda en mujeres, y el hígado es el lugar donde fundamentalmente hace metástasis el carcinoma colorectal, 50-60%. Un tercio son metacrónicos, esas metástasis son sincrónicas, perdón, un tercio de las metástasis hepáticas por carcinoma colorectal son sincrónicas y las 2/3 partes son metacrónicas. ¿Qué es sincrónico? ¿Y qué es metacrónico? ¿A la par cuál es? Sincrónico. ¿Y metacrónico? Después, primero. Sincrónico es a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llega un paciente al hospital donde están haciendo ustedes su práctica, no sé cuál fuese, y están en la emergencia y en eso les enseñan un paciente que tiene una obstrucción intestinal con un tumor de colon sigmoide. Van a ver la tomografía y aparte del tumor de colon sigmoide que está haciendo la obstrucción, encuentran metástasis en el hígado. Entonces tienes una metástasis hepática sincrónica. Sincrónica porque el diagnóstico no significa que haya sido la evolución, porque la evolución natural es que primero ha tenido que tener el tumor para después iniciar la metástasis, ¿no? Pero significa que el diagnóstico es sincrónico. Diagnosticamos
80 a 90% son no resecables y van solo a quimioterapia. El problema con ello es la sobrevida, que evidentemente si uno le da un tratamiento químico, la sobrevida, dependiendo obviamente la magnitud de la metástasis y la performance del paciente, la sobrevida puede llegar incluso hasta el 60% de sobrevida a 5 años. Pero cuando hablamos de solo quimioterapia, estamos diciendo que la sobrevida es de menos del 8% a 5 años, o sea, la gran mayoría fallece. Entonces, esto es lo que se veía acá, más o menos 20 o 30 años atrás más o menos. Entonces, lo que se vio es tratar, o el objetivo era tratar de incrementar la resecabilidad quirúrgica, ¿no? Porque si incrementamos esa resecabilidad, lo más probable es que mejoráramos la sobrevida. Entonces, en el 2001 había ciertos criterios de resección de metástasis hepática. Uno, por ejemplo, era de que tenía que ser, se podía hacer resección hepática en carcinoma, en metástasis de carcinoma colorectal cuando la detección era metacrónica, cuando solamente estaba en un solo lóbulo, cuando solamente eran máximo 3 metástasis, máximo de 5 centímetros. Teníamos que dejar un margen de más de 1 centímetro del tumor hasta que lo resecamos. El SEA tenía que ser menos de 100 y no podía haber enfermedades hepáticas. Eso decía Reza en el año 97. Entonces, realmente menos del 10% cumplía con esto y probablemente esos pacientes no eran resecados y fallecían. Daban quimioterapia, pero hemos visto que la sobrevida era bastante baja. Esto fue hasta el año 2001. El año 2009, profesora Ana trabaja en el Código y es, digamos, el que dirige una base de datos que se llama el Liverpool Survey. El Liverpool Survey es la base de datos más grande del mundo de metástasis de carcinoma colorectal. Diferentes instituciones envían su base de datos ahí para que se congreguen y obviamente se hacen ciertos estudios y ya no se hace un estudio con 100 casos o 500 casos, no con 100.000 casos, 15.000 casos, 20.000 casos. Y evidentemente eso le da un poco más de peso a la evidencia científica cuando se hace este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Y justamente lo que les comentaba en la clase de técnica operatoria, de que tú puedes sacar todo el hígado que quieras, pero lo importante es dejar al menos un 20% o un 25% en un hígado sano, con las consideraciones que ya comentamos, ¿no? De quimioterapia, que se y si hubiera metástasis extrahepática, si es resecable o tratable, no le vas a bajar el dedo al paciente como unos años atrás se hacía. Si es posible resecar, no sé, tengo metástasis hepática, pero puedo resecarla si tengo más del 20-25% de hígado sano en el futuro remanente hepático, pero además tengo una metástasis pulmonar, entonces tendré que llamar a una junta médica con el cirujano de tórax, con el oncólogo y veremos, ¿es tratable o no es tratable? Si es tratable de repente quirúrgicamente, podemos hacer las dos cirugías, primero probablemente la pulmonar y después la hepática, dependiendo la magnitud del tamaño de la enfermedad que se tiene. Entonces actualmente realmente los criterios ya no son lo que hace 2 años atrás se hacían. Y de hecho estos criterios me los enseñaron a mí cuando estaba sentada igual que ustedes, ¿no? Pero obviamente gracias a la investigación y a los trabajos de diferentes médicos y otros, biólogos y demás, pues evidentemente los conceptos cambian en el tiempo. Se rompen paradigmas y se abren otros nuevos paradigmas momentáneos, digamos. Bien, ¿la edad es un límite? No, realmente la edad no es un límite. Se vio justamente en esta base de datos, esta base de datos me parece que con 12.000 pacientes de hace más o menos unos 8 años, más o menos, para entender el rol de esto. Pero se vio, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto la sobrevida comparando mayores de 70 años con menores de 70 años, sí hay una es estadísticamente significativa que los menores de 70 obviamente tienen una mayor sobrevida, pero si tú comparas, si tú ves que el 36% de sobrevida a 5 años en mayores de 70 años es una buena sobrevida, digamos, ¿no? Sí hay una diferencia significativa, sí, pero es una buena sobrevida. A decirle no, tú tienes más de 70 años, no hay opción y tendrías 0% de sobrevida. Lo que también se ve igual que el de 10 años, obviamente baja, pero evidentemente es algo de sobrevida. Entonces realmente la contraindicación de edad no es importante. Lo importante es la comunidad que tenga, el status performance que tenga el paciente. El paciente puede ser que tenga menos de 70 años, pero de repente es cardiópata, ¿no? Entonces son otras las condiciones que hay que evaluar. El status performance del paciente. La edad por sí sola no es una contraindicación. Y había metástasis irresecables como esta, ¿no? Que no había posibilidad de nada, compromiso de corta incluso, ¿no? Pero desde el año 2000 en adelante, incluso 95 en adelante, 2000, 2005 y así sucesivamente, comenzaron a haber nuevos quimioterápicos, ¿no? Incluso los monoclonales que hacían
hacían que estas metástasis se convertían en estas. Entonces convertían el resecable en resecable. Y obviamente una serie de técnicas en cirugía, ¿no? Como la embolización portal, la hepatectomía en 2 tiempos. La hepatectomía en 2 tiempos consiste en lo siguiente: no veo qué lado del hígado está más comprometido, ¿okay? Y veo, hago la volumetría también del hígado izquierdo, que es lo que queda, ¿no? Si veo que el hígado es pobre, digamos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tendríamos que hacer limpiamos el hígado izquierdo, donde tiene menos es en el izquierdo. Entonces limpiamos una metástasis, como acá, limpiamos una metástasis, otra metástasis, otra, hacemos una resección no anatómica, ¿no es cierto? Ligamos la porta derecha y esperamos 4 semanas. En 4 semanas, si el volumen que teníamos no era el adecuado, en teoría después de las 4 semanas tomamos nuevamente la tomografía con volumetría, llegamos al volumen adecuado y hacemos una siguiente cirugía completando el hepatectomía. ¿Okay? Entonces esa es la hepatectomía en 2 tiempos. O incluso dentro de la misma cirugía, no solamente la resección hepática nos puede ayudar, también podremos hacer algunas radiofrecuencias en algunas metástasis de repente muy pequeñas que están muy intraparenquimales. Entonces podemos combinar las técnicas quirúrgicas con las técnicas de radiofrecuencias o microondas en el intraoperatorio. Esta de la clavación, la verdad que nunca lo vi y realmente no hubo mucha cosa en ello, pero de todas maneras en algún momento también hubo esta clavación. Después salió lo que en el año 2012 el grupo alemán inventó sobre lo que es la técnica del ALPS y la técnica del ALPS, ¿no? Algo así muy similar a lo que vimos hace un momento que por ahí alguien comentó, pero yo estaba comprometido más el izquierdo que el derecho. ¿Qué pasa? El hacer, como en este caso, el hígado derecho está totalmente comprometido, pero no solamente el hígado derecho, ¿no? Sino también la sección medial izquierda-derecha. Acá tenemos ligamento falciforme y lo único que se salva es ni más, tiene metástasis también, la sección lateral izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Limpian el 2-3, en una primera cirugía limpian el 2-3, que finalmente es lo que va a quedar, pero el volumen es totalmente insuficiente. Si le hacemos una hepatectomía derecha ampliada, el paciente no va porque se va a morir de insuficiencia hepática. Entonces, se limpia el lateral izquierdo, se liga la porta derecha y se hace una transección justo al costado del ligamento falciforme, como si fuéramos a hacer una hepatectomía derecha ampliada, pero no la completamos. Hacemos, pero no terminamos de completar con los vasos que hay aquí. No la terminamos de completar. Y eso, cerramos al paciente, el paciente va a su cuarto, a su cuarto de hospitalización. La ventaja de este ALPS es que en 9-10 días, lo que demoraba solamente con una embolización hepática, una ligadura simple del hígado que demora 4 semanas en crecer el hígado, en 10 días prácticamente crecía el volumen correcto, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de que no aumentaran más metástasis, como cuanto más tiempo corre, obviamente la posibilidad de más metástasis. Entonces, lo que se vio justamente es eso, ¿no? De que crecía más rápido, el problema era la función, crecía, pero qué tanta función había. Entonces ahí se medía con todo un tema para ver el tema de función. Y si era adecuado, pues había una segunda cirugía donde se hacía una hepatectomía derecha. El problema evidentemente era la tasa de complicaciones, que era bastante alta, y la mortalidad. Entonces, al comienzo se vio como algo que podía hacerse. Se hace el ALPS totalmente, sí se hace, pero en algunos pacientes, en qué pacientes sí, en qué pacientes no, eso va
mejor resecar cuando es factible o tratar de hacer irresecable resecable mediante una serie de técnicas, con terapia, con hormonizaciones, en fin, lo que fuera necesario, seleccionando bien el paciente para darle una sobrevida más adecuada. Entonces, vamos a pasar esto. La otra cosa que no hemos comentado es el margen de resección. Cuando comentábamos los criterios de antes del 2000, teníamos que dejar 1 centímetro libre de tumor. Hoy podemos dejar 1 milímetro, suficiente con 1 milímetro, ¿okay? Oncológicamente factible y podemos hacer resecar. Lo bueno de las resecciones hepáticas en carcinoma colorectal es que podemos hacerlas no anatómicas, ¿no? O sea, podemos hacerlas solamente localizadas, dejando cuando menos 1 milímetro. Eso es bueno. Ahora, claro, cuando hay muchas metástasis en un lado, no queda otra cosa más que sacar todo un segmento o todo el lado derecho, izquierdo, eso va a depender, ¿no? Pero si de repente son aisladas, podemos hacer nuestras vasectomías. Incluso hay técnicas que con circulación extracorpórea en tumores que son tan grandes, ¿no? Que se hace circuncisión, tiene que sacar, prácticamente se saca el hígado, o sea, es como que hiciera un autotrasplante del paciente. Se saca lo que la parte de metástasis, toda la parte del hígado que está mal y luego se coloca, obviamente hay que hacer injertos vasculares. Es una cirugía obviamente muy compleja y también es muy excepcional en algunos pacientes. Entonces lo que se ha visto en el tiempo es que ese 10 a 20% que hace 30 años era resecable, hoy podemos llegar a un 50-60% de resecabilidad y con ello mejorar la sobrevida del paciente. Y finalmente vamos a tener en esta clase lo que es el cistoadenocarcinoma. Este cistoadenocarcinoma, lo que comentamos un momento, ¿no? Puede haber dolor, fiebre, ictericia, sobre todo cuando comprime la vía biliar, la gran mayoría son asintomáticos y encontramos esta imagen, ¿no? Y a veces lo pueden confundir con quistes hidatídicos. Pero ¿qué pasa? El cistoadenocarcinoma, como es maligno, no se puede tratar como quiste hidatídico y a veces ha pasado en el tiempo que pensaron que era un quiste hidatídico porque, por ejemplo, acá confundieron un tabique y pensaron que este era el signo del camalote cuando esto era parte sólida y el tabique con calcificaciones. Entonces pensaron de que este era un quiste hidatídico, por ejemplo, y lo que hicieron fue lo que usualmente se hace en el quiste hidatídico, que es el destechamiento del quiste, una quistectomía parcial. Entonces, al destechar el pseudoquiste y hacer una quistectomía parcial, lo que hemos hecho en un cistoadenocarcinoma es diseminar la enfermedad, porque dejamos incluso un dedo y así diseminamos la enfermedad. Entonces, en los cistoadenocarcinomas tenemos que ser conscientes que esta entidad existe para no confundirla justamente con quistes hidatídicos, porque en estos pacientes el tratamiento es la resección anatómica, sea el segmento, sea la sección, sea el lado derecho, izquierdo, vasectomía derecha, izquierdo. Entonces, tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial en los quistes hidatídicos. Bien, chicos. Finalmente van a tener que hacer todo el razonamiento diagnóstico para llegar al diagnóstico del paciente y escoger el tratamiento más adecuado. ¿Okay? ¿Qué nos gustaría a nosotros como docentes? Que ustedes sean mejores que nosotros, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros queremos que el futuro de la medicina en el país sea mejor, cada día mejor, y la única forma es que ustedes puedan tener la oportunidad de alguna manera seguir estudiando e incluso fuera, a estudiar fuera, regresar y traer ese nuevo conocimiento. ¿Ok, chicos? Bueno, quería dejar este mensaje en general. Nunca dejen de soñar, de trazarse metas y objetivos, de estudiar, de investigar y entrenarse en lo que quieran lograr. Por sus pacientes, por ustedes, por nuestras familias y por la mejora de nuestra sociedad. Los sueños están para hacerse realidad y solo depende